Hoy día vamos a hablar del Palacio de las 100 Columnas. Los integrantes del grupo somos Gabriel Salcedo, Camila Chávez, Francesca Siles, Karina Schrader y yo, Lorenzo Cló. Los sumerios fueron la primera y más antigua civilización que existió, ubicada en la parte sur de Mesopotamia, en el Medio Oriente, en las planicies fluviales de los ríos Tigris y Eufrates. Los acadios. Los acadios eran nómadas de raza semita, pueblos originarios de la península arábiga, y comenzaron a moverse hacia el creciente fértil, coincidiendo con la prosperidad de las primeras ciudades-estado mesopotámicas. Babilonios. El imperio babilonio se ubicaba en la parte centro-sur de Mesopotamia, con su capital de la ciudad de Babilonia entre los años 1792 y 539 a.C., el cual se extendió también por las regiones de Sumeria y Akkad. Asirios. Imperio sirio fue una de las principales naciones de la historia mesopotámica. Si el máximo esplendor del estado asirio corresponde a la primera mitad del milenio primero a.C., Imperio neoasirio. Sus orígenes se remontan a fines del milenio tercero a.C. Neobabilónicos. El imperio babilónico fue una de las más importantes del mundo antiguo. El babilonio era un pueblo muy sofisticado que construyó grandes ciudades e inventó la astronomía, el calendario lunar y el zodiaco. También fueron grandes maestros del álgebra y las matemáticas avanzadas. Persas. Ciro el Grande, el líder de una de estas tribus, empezó a derrotar a reinos cercanos incluyendo Media, Lidia y Babilonia, uniéndolos bajo su mismo gobierno. Fundó el primer imperio persa, también conocido como el Imperio Aquemenida, en el año 550 a.C. Arquitectura persa. Añada fue construida por Darío el Grande, fecha comenzó su elección de 515 a.C., según las tablillas de oro y plata encontradas en su tumba. Palacio de Aterjerjes. Aterjerjes construyó un palacio en el que hoy queda prácticamente solo cimientos, y completó la llamada Sala de las 100 Columnas iniciada por Jerjes. Puerta de las Naciones. El rey Jerjes quiso levantar este gran monumento en la que pudieran acogerse a todas las tierras y gente que estaban bajo su mando. Palacio de Persépolis. Capital del imperio persa durante la época aquemenida. Se encuentra a unos 70 kilómetros de la ciudad de Shiraz. Tumba de Ciro el Grande. Construida tras la muerte de Ciro, se diseñó una mezcla de estilo mesopotámico y con influencias babilonias, asirias y egipcias. Tumba de Nax Rustam. Perteneció a la familia real aquemenida. Estas tumbas son cámaras funerarias talladas en la pared de roca de una colonia y cada una se contiene un sarcófago. Palacio de Pasargada, fundada por Ciro el Grande, después de conquistar Media y Lidia, en el lugar donde parece ser derrotado a los medos. Buenas tardes, mi nombre es Camila Chávez y yo les voy a hablar hoy día del análisis de emplazamiento. El Palacio de las 100 Columnas se encuentra dentro del Palacio de Persépolis, es parte de él y está ubicado en su ala este. Este era también conocido como el Salón de Jerjes I, el hijo de Darío I. Su construcción se inició durante el primer reinado de Jerjes, pero no se vio totalmente terminado hasta el periodo donde reinó su hijo, Artajerjes. Fue construido específicamente en este lugar para tener mayor cercanía a la sala de reuniones, es decir, la padana, y también a los aposentos reales. Emplazamiento. Cuando se investiga cuál es el salón del trono del Palacio de Persépolis, salen dos opciones, los cuales son la padana y el Palacio de las 100 Columnas. Esto se debe a que en la época que reinó Darío I, el salón del trono era la padana, pero tras la muerte de su hijo decide construir su propio salón del trono, el cual decide llamar el Palacio de las 100 Columnas, el cual buscaba superar en belleza a la padana. A continuación podemos ver el emplazamiento, el cual está distribuido en colores. Análisis formal del edificio. El Palacio de las 100 Columnas cumplía la función de ser el salón del trono del Palacio de Persépolis, donde el rey recibía a nobles, dignatarios y tributos. Solo podía ser el rey y los invitados que admitiese. Si bien esa fue la función original del palacio, se cree que durante el periodo en el que reinó Artajerjes III, su función cambió y pasó a ser un almacén de los tesoros de la ciudad. En la forma podemos apreciar el simple uso de figuras geométricas, tanto en su planta como en su volumetría. Presenta una planta cuadrada cuyas dimensiones del lado son 68.50 metros y tiene una altura total de 20 metros. Entradas al palacio. El palacio cuenta únicamente con dos accesos, uno en la cara norte y otro en la cara sur. El acceso de la cara norte, la cual es la que está resaltada en lila, cuenta con un pórtico previo al salón del trono, y el acceso ubicado en la cara sur, la cual está resaltada en verde, está conectada al Táchara, también conocido como el Palacio Darío I, donde están ubicados los aposentos reales. Interiormente
El palacio contaba con 8 puertas que dan acceso al gran salón. Organización espacial. El palacio cuenta con 5 diferentes espacios. Estos son pórtico, salas de guardia, cámaras de almacenamiento, vestíbulos y el mismo salón. El pórtico contaba con 16 columnas iguales a las del mismo salón, solamente que el capitel de estas se diferenciaba por tener un toro de 2 cabezas. A los extremos del pórtico, que es lo que está resaltado en verde, se encontraban las cámaras de seguridad con la seguridad del palacio, y en el lado este se encontraban las cámaras de almacenamiento, dejando así en el lado oeste y sur vestíbulos. Finalmente, en el interior de la edificación se encontraba el gran salón, que era sostenido por 100 columnas, y no existía ninguna separación estructural entre las columnas, o sea, solo estaba sostenido por columnas, lo que permitía que se formaran salas y podían variar en diferentes tamaños. La circulación en el interior del salón era continua y iba a través de los diferentes pasillos y salas. El Palacio de las 100 Columnas muestra sencillez y no muestra decoraciones muy llamativas. El estilo de su arquitectura es una mezcla de los estilos de Irán, de Babilonia, de los asirios, de los egipcios y otros tipos de arquitectura griega. Para lograr una buena estabilidad, innovaron con los métodos constructivos utilizados en el palacio. El Palacio de las 100 Columnas tiene en común con la Padana que los dos buscan evitar el calentamiento en exceso. Los dos tienen esqueletos de piedras y usan paredes de adobe que fueron utilizadas para prevenir el frío. La decoración de los muros y de las entradas representaban el tipo de ceremonias o la función que tenía cada espacio. El rey es retratado en los muros a gran escala y con símbolos de poder y de estado divino, como lo son el cetro, la sombrilla y el mosquito. Estas decoraciones han sobrevivido hasta nuestros días. En todo el palacio se encuentran retratados como protectores los 1000 guerreros de élite. El relieve que más resalta es el de la batalla del rey contra un grifo. Este relieve se encuentra en la entrada del palacio. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las columnas tauriformes. Estas están situadas en el pórtico, ya que los toros eran representados como guardianes en las puertas. El material empleado para estas columnas fue de piedra negra y su función era soportar las vigas de cedro. El capitel está dividido en 3 partes. Primero, la que se puede ver ahí con una flecha, eran la representación de animales, y en esta estructura, en este caso, son los toros. El segundo punto, que está bajo el punto 1, son espirales del jónico griego, y el tercero, la estructura tiene motivos vegetales. Luego se encontraba el fuste y la base. El fuste podía ser estriado o liso, y la base, en este caso, es una columna campaniforme inversa. Bueno, acá se pueden ver las medidas exactas de las partes de una columna, y en total esta tenía 13 metros de altura. Luego de haber hablado sobre las partes de la columna, vamos a hablar sobre lo que se encuentra sobre ellas. Sobre estas columnas, como mencioné, colocaban unas vigas de madera, sobre las cuales se apoyaban en los prótomes. Los prótomes tenían cabeza de toro o de león, y en este caso son de toro. Sobre estas vigas de madera se colocaba el techo, y gracias a que estas vigas eran livianas, el techo lograba ser aún más liviano. Y utilizaron el método del peso muerto, para así lograr estabilidad y balance en la estructura. Y también se colocó en toda la edificación, como en el techo, un esqueleto de madera. Este palacio nos llamó la atención por su interesante complejidad en la estructura y el uso que le daban a este palacio y sus características más importantes, que eran las 100 columnas. Algo que llamó nuestra atención fue cómo la estructura luce tan pesada cuando en realidad es muy liviana, gracias a los métodos empleados en su construcción.